Durante la jornada de ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tuvo que suspender su agenda en Cañete debido a que manifestantes impidieron su ingreso a esa comuna. Vamos a conversar de estos hechos, del plan futuro del gobierno en la macrozona sur con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dressner. Muchísimas gracias, delegada, por conversar a esta hora con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme acá y por tener el espacio de poder hablar. Delegada, bueno, ¿cuál fue en definitiva el resultado de la visita del subsecretario Manuel Monsalve y cómo evalúan el hecho de ayer? ¿Fue esta vez o nuevamente improvisación como se criticó la visita de la ministra Siches o aquí hay algo más planificado que eso? No, yo no diría que el problema es algo que tenga que ver con la improvisación o el planeamiento que se haga previo. Tiene que ver con una situación que es una situación extremadamente complicada con la que estamos lidiando y que desde luego va a tener un montón de reveses y un montón de pasos hacia adelante y hacia atrás, pero es parte del problema que tenemos que resolver. En ese sentido, decir que sabemos que existe mucha rabia, sabemos que existe mucha desazón del gobierno, de los gobiernos, porque el Estado efectivamente no ha estado presente en estas zonas durante mucho tiempo. Entonces, toda esta rabia es algo que de alguna forma forma una de las cosas más con las que tenemos que trabajar para poder resolver un conflicto. Nunca hemos dicho que esto va a ser sencillo y sabemos que no va a ser todo llegar y entrar y que todo el mundo va a querer dialogar con nosotras y nosotros, pero el diálogo es nuestra bandera de lucha y así es lo que estamos llevando adelante y lo seguiremos llevando adelante, aunque del otro lado en este momento no quieran dialogar con nosotras vamos a tener las puertas abiertas para seguir dialogando. Ahora, el diálogo, y muchos críticos respecto a esto dicen que el diálogo es un método, pero que se necesita conocer cuál es la estrategia que va a comunicar ese diálogo. Y lo dicen desde el ex delegado para la zona hasta el senador Huenchumilla. Incluso el senador Huenchumilla aquí mismo hace una hora atrás nos dijo que esto era lo mismo que había sucedido en todos los gobiernos anteriores. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a comunicar este diálogo, delegada? Efectivamente, el diálogo es solo uno de los pasos y la visita del subsecretario Monsalve justamente lo que hizo durante todo este tiempo, porque la visita no se detuvo por los incidentes que ocurrieron en Cañete. Si seguimos, nos acercamos a la gente, seguimos conversando, conversamos con organizaciones territoriales, conversamos con víctimas, conversamos con gremios, conversamos con los alcaldes y las alcaldesas. Lo que ahí está ocurriendo en todas esas conversaciones es justamente el planteamiento de cuál va a ser la estrategia que se va a hacer acá. Y esto lo hemos dicho muchas veces, nosotros no vamos a llegar con soluciones mágicas diciendo que sabemos todas las respuestas. Lo que vamos a hacer y lo que hemos estado haciendo es conversar con las comunidades, con los distintos actores y actrices que hay en los territorios para llegar a una solución que sea la mejor solución para todas. En ese sentido, hay soluciones que van en distintas líneas. Tenemos una línea que efectivamente es una línea que tiene que ver con seguridad, pero hay también líneas que tienen que ver con temas que son producto de la ausencia del Estado y del abandono y que significan el mejoramiento de las condiciones de las personas en esta zona, que son zonas además que son zonas de rezago. Y una tercera línea que tiene que ver efectivamente con el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, que también ha estado extremadamente vulnerado. Ahora, mientras se hace todo esto, también la seguridad es una necesidad en la zona, porque sabemos que, como usted misma dice, esto va a ser difícil, va a ser lento, no es de un día para otro, pero también se necesita garantizar la paz y la vida de todos ahí. Claramente no lleva a eso lo que vimos ayer, que le impidió incluso al subsecretario entrar, y tampoco ayuda esta amenaza de desalojo a un predio que le dieron en Alto Biobío a una familia que si no desalojan en 3 semanas, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero van a tomárselo y piden la salida de estas personas que han vivido ahí muchísimo tiempo. ¿Qué va a hacer el gobierno específicamente en este caso?
En el caso específico del Fondo de San Miguel, esto no es algo que esté en las manos del gobierno, porque es algo que está en la Fiscalía, ya en la Fiscalía Regional. En ese sentido, decir que este es un poder totalmente distinto al Poder Ejecutivo y por lo tanto nosotros ahí no tenemos ninguna incidencia. Esta es una decisión. Claro, pero usted como delegada va a pedir mayor protección policial para esa zona durante el tiempo que se desarrolle o que se desenvuelva digamos, esta diferencia. Creo que hay dos temas ahí. Uno que tiene que ver efectivamente con las recuperaciones de terreno, ¿cierto? Que es algo que, insisto, es algo que también es culpa del abandono del gobierno, porque tenemos muchas recuperaciones que están hace años y hacia las cuales no se ha hecho nada. El caso del Fondo de San Miguel no es un caso actual, es un caso que se viene repitiendo durante varios procesos y ya había sido tomado anteriormente y no se había hecho nada al respecto. Y de nuevo, hay aquí una dejación que es una dejación del Estado respecto de estas cosas. Y el otro tema es el que tiene que ver con la seguridad, y aquí lo ha dicho el subsecretario Monsalve, lo ha dicho la ministra Siches, la seguridad es algo que nosotros no vamos a ceder, es algo de extremada esencialidad para las personas poder contar con seguridad, y así lo hemos demostrado con el retiro del estado de excepción, que en general no ha significado retiro de la seguridad. Más bien lo contrario, tenemos mayor presencia policial en las calles, hay mayores autos a disposición. En ese sentido, se ha resguardado lugares que no estaban resguardados previamente, porque la seguridad no es algo que nos vayamos a tomar ligeramente, y eso es válido para la provincia de Arauco, pero también es válido para la provincia del Biobío, para las zonas como Alto Biobío, que es donde estamos viendo lo del Fondo San Miguel. Por lo tanto, va a haber una protección para ellos durante este tiempo. La familia ha estado protegida durante todo el tiempo. Los carabineros hacen rondas constantes en la casa. La familia tiene incluso un aparato de comunicación directa con carabineros en caso de cualquier cosa, y eso ha estado presente desde el primer día que se hizo esta recuperación. Entonces quiero decir que no hay una dejación de la seguridad de la familia, pero las medidas, que son las medidas que hay que tomar respecto de qué es lo que se hace, están en manos de la Fiscalía, no del gobierno. Ahora, delegada, se vio la quema de camiones durante esta jornada. Quería preguntarle efectivamente qué es lo que ha ocurrido durante la última semana. Ya llevamos casi los 6 días, desde que se levantó el estado de excepción. ¿Cómo han visto los hechos de violencia respecto a cuando estaba? Y cuáles son los elementos también que han quedado, porque esta era una desescalada gradual. Efectivamente, nosotros hemos visto que durante todo el estado de excepción siguieron habiendo atentados incendiarios, siguieron habiendo asesinatos, siguieron habiendo robos. Esto ocurrió durante todo el estado de excepción, y no podemos imaginar que eso iba a acabar inmediatamente con el cambio, que es el cambio que nosotros hemos hecho en materia de seguridad. Lo tenemos súper consciente, es algo que hay que ir mejorando todos los días probablemente, pero quiero enfatizar en que efectivamente acá las condiciones de seguridad para la zona han mejorado. Esto es algo que se ha invertido, no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de inteligencia respecto de eso, y que se está trabajando constantemente con las distintas policías para lograr asegurar la seguridad de las personas dentro de lo que alcanza nuestra capacidad. Claro, pero en una semana es poco tiempo para decir si efectivamente esta estrategia está resultando ahora sin la presencia de efectivos militares. Efectivamente, es algo que tenemos que estar analizando constantemente y en el día a día, semana a semana. Insisto, es lo que estamos haciendo, nos estamos reuniendo constantemente con actores y actrices del terreno, estamos en contacto con todos los alcaldes de las distintas zonas, estamos levantando información de la población, de la ciudadanía, y además estamos en contacto con las policías, porque sabemos que esto es algo extremadamente grave, pero es algo que requiere de toda nuestra atención, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, delegada, ¿cómo sigue el plan respecto a la macrozona sur? Porque vimos la visita primero de la ministra del Interior, ahora del subsecretario. ¿Qué es lo que se viene para adelante? ¿Se va a nombrar un delegado especial para este conflicto macrozona sur? ¿La tarea la van a continuar ustedes? Porque no se trata, me imagino, de visitas periódicas, sino que más bien de una presencia constante. Así es, este es un trabajo constante.
que nosotras, y esa es una de las cosas que nos vino a decir el subsecretario acá, de las tareas que tenemos que llevar adelante y que son además enviadas directamente por el presidente Gabriel Boric respecto del trabajo que tenemos que iniciar. Y insisto, acá estamos hablando efectivamente de trabajo de diálogo, pero también estamos hablando de trabajo de mejora de las condiciones de las personas que habitan en esta zona y además trabajo de seguridad para, de nuevo, garantizar que no esté en peligro la integridad física de las personas en ese lugar y que podamos de alguna forma restituir la presencia del Estado, y eso también quiere decir restituir los servicios, restituir la capacidad de movilidad de las personas, que también sabemos que ha estado altamente afectado. Y habrá nuevas visitas que son vistas, bueno, para algunos que no significa una estrategia muy distinta a los gobiernos anteriores, pero para otras personas significa una preocupación y una presencia puntual. ¿Van a continuar las visitas tanto del subsecretario como de la ministra del Interior, que su visita a la macrozona sur fue bien accidentada? De todas maneras, como yo decía, los accidentes, ¿cierto? Como le han dicho, no son una razón para dejar de visitar. Nosotros somos, y por instrucción del presidente, somos un gobierno en terreno y vamos a seguir siéndolo. Y aquí no les quepa ninguna duda que vamos a seguir viendo al subsecretario, pero no solo al subsecretario de Interior, a los otros subsecretarios que nos puedan ayudar en mejorar algunas condiciones, a los distintos ministros y ministras y desde luego a la ministra del Interior. ¿Cómo se generan las confianzas para las autoridades que vienen asumiendo y que tienen que crear lazos, hacer redes con comunidades que tradicionalmente han sido muy desconfiadas por todo lo que ha pasado con el Estado chileno? Como lo decimos, el diálogo, el camino del diálogo no es el camino más rápido, no es el camino que nos va a producir resultados inmediatos, pero es el camino que probablemente nos produzca resultados a más largo plazo y con mayor permanencia. Y por eso es lo que vamos a hacer y vamos a ir avanzando en la medida que podamos ir avanzando de a poco, abriendo las puertas a todos quienes y todas quienes quieran dialogar, y qué es lo que hemos estado haciendo. Probablemente va a haber sectores que lleguemos con mayor facilidad al principio, pero, insisto, las puertas siguen estando abiertas para todos los sectores y vamos a seguir haciéndolo de esta manera porque sabemos que es la única vía. ¿Y el plan que se va a dar a conocer en el Congreso, cuándo lo vamos a conocer a nivel general? Eso es algo, como insisto, es algo que se está trabajando y se está trabajando en los distintos ámbitos. No lo vamos a dar a conocer hasta que no tengamos la opinión de los distintos actores y actrices, porque nos parece extremadamente necesario poder hacerlo de esta forma, que además es una forma que no se ha hecho hasta este momento, y por lo tanto no voy a poner una fecha como para decir cuándo vamos a salir. Sin embargo, sí les voy a decir que estamos trabajando todas y todos a mucha velocidad para poder llegar con él lo antes posible, porque sabemos la urgencia. Muy bien, Daniela Drezner, delegada presidencial del Bío Bío, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile y que tenga un buen trabajo. Muchas gracias. Que estén bien.